Ahora lo que vamos a ver son var.rgc o variables argumentos. En este caso lo que vamos a hacer es enviar argumentos indefinidos. Si nosotros no sabemos cuántos argumentos vamos a enviar, entonces podemos utilizar este var.rgc. Lo que tenemos que hacer es que al momento de definir los parámetros de una función, tenemos que definir con un tipo de dato con el cual no sabemos cuántos datos vamos a recibir, así que vamos a definir con unos datos indefinidos. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuestra función sumar, las dos funciones, vamos a llevar arriba, a la primera de todas las funciones. Entonces aquí, en vez de definir dos parámetros, vamos a definir parámetros indefinidos. Y esto tenemos que colocar qué tipo de datos vamos a recibir. Yo quiero recibir enteros. Y después de eso vamos a colocar 3 puntos. Y luego de eso ponemos el nombre de la variable. En este caso voy a recibir números. Quiero sumar números indefinidos, ya sean 2 números o 3 números o 4 números o más números. Entonces, para eso vamos a definir de esta forma. Ahora, esto lo que estamos definiendo, lo que va a hacer es recibir todos esos datos y se va a convertir en un arreglo, en un array. Entonces, si nosotros queremos sumar todos esos datos que van a estar dentro de la variable números, prácticamente como en un arreglo, entonces lo que tenemos que hacer es recorrer con for y realizar la suma. Para eso vamos a crear una variable que se va a llamar suma, el cual va a contener la suma total. Y luego de eso vamos a crear un for, como para recorrer un array. En este caso vamos a recorrer con for each. Vamos a crear una variable que se va a llamar num, el cual va a recuperar los datos de ese array que se llama números. Entonces en este caso vamos a recuperar y luego de eso en la variable suma que hemos creado vamos a sumar, vamos a utilizar un operador en asignación, suma en asignación en este caso, va a sumar más el num que va a recuperar. En este caso tenemos que poner num de esta forma. Entonces aquí se va a sumar todos los números que vamos a enviar. Así que se va a sumar en la variable suma. Y lo que vamos a retornar va a ser simplemente la suma, que es lo que va a contener toda la suma. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No vamos a utilizar estas funciones, así que simplemente vamos a comentarlos. Lo que voy a hacer es poner un systemout.println y aquí voy a llamar mi función sumar. En este caso, esta función en el cual voy a enviar cantidad de argumentos. En este caso yo quiero sumar 4, 8, 9, 6. Todos estos números son los que quiero sumar. Entonces, si yo ejecuto, lo que me va a retornar es 27. O sea que la suma de todos estos números es 27. Si realizas la operación, va a salir 27. Y si yo quiero enviar más números, en este caso quiero enviar 78, 56 de esta forma, pues aquí estoy poniendo argumentos indefinidos. Ya no ya como antes que solo podía enviar dos números, sino que aquí son indefinidos. Y en este caso me va a realizar la suma de todos estos números que estoy enviando. Y esto se hace definiendo de esta forma. En este caso, si vamos a utilizar en este caso este que es var.rgc, que son argumentos o parámetros indefinidos, y también vamos a recibir un string. Entonces en este caso vamos a poner string, nombre, coma, y luego de eso, que es esta. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si nosotros vamos a recibir otros tipos de datos más en esta función, y en este caso también vamos a utilizar variable argumento, vamos a definir de esta forma, entonces variable argumento tiene que ir al final, al inicio no, porque si nosotros colocamos esto al inicio o definimos como primer parámetro de esta forma, pues simplemente nos va a marcar un error. Este es un error de sintaxis, así que lo que tenemos que hacer es colocar al final de todos los argumentos. En este caso vamos a recibir un parámetro o hemos definido un parámetro que va a recibir un tipo string y luego de eso un parámetro indefinido. Entonces el parámetro indefinido va a ir al final.
Como aquí vamos a recibir un string y parámetros indefinidos, entonces aquí nos va a pedir que nosotros también le enviemos un string. Así que al inicio le vamos a enviar un string. Ponemos coma y listo. Y aquí podemos decir la suma de, por ejemplo, aquí voy a concatenar mi nombre de esta forma. Entonces cuando nosotros pasemos a ejecutar, lo que vamos a tener es la siguiente. La suma de Alex Roel es 161. Lo que está realizando es mostrarnos primero esto y sumar todos esos datos que estamos enviando. Si cuando estamos realizando alguna aplicación y nosotros no sabemos cuántos argumentos vamos a enviar y tampoco sabemos cuántos parámetros vamos a recibir que puedan ser de ese mismo tipo de dato, entonces podemos utilizar estos argumentos indefinidos y podemos enviar argumentos indefinidos definiendo de esta forma. Y esto podemos hacer para cualquier tipo de dato. Si nosotros aquí queremos hacer la suma de decimales indefinidos, entonces pondríamos double, 3 puntos, y luego de eso, por ejemplo, números. De esta forma. Y prácticamente haríamos esta misma procedimiento, solo que en este caso, en vez de colocar int, podemos poner double. Y aquí también vamos a poner double y lo que vamos a retornar va a ser double. En este caso, si nosotros llamamos esa función sumar, en este caso vamos a llamar sumar, pero en este caso simplemente vamos a enviar números, por ejemplo puede ser 4.3, 5.6, 8.5 y así sucesivamente números decimales, entonces nos va a devolver el resultado. Y como verás aquí, cuando estamos trabajando con sobrecarga de funciones, también funciona que nosotros recibamos diferentes tipos de datos. En este caso, por ejemplo, estamos recibiendo un string y un parámetro indefinido. Y aquí también estamos recibiendo un parámetro indefinido. Y en este caso simplemente llamamos la función sumar para realizar esta operación y también esta operación.